Es el engaño del demonio, ¿no? Pensar en el peso del futuro, la carga. Ay, me casaré con esta persona, sí soportaré todos sus defectos toda la vida, todo el tiempo. ¿Será que sí podré sostener los pagos y todo y los hijos? Y te pone ese peso del futuro para que tú no confíes en y Dios. salgas huyendo. Y yo creo que esa es la gran crisis vocacional que se ve hoy en día, que los sacerdotes dejaron de renunciar a sí mismos para buscar su conforto, buscar lo que yo quería, ¿no? Sacerdotes que dicen, no, es que yo nunca fui feliz, es que yo nunca hice lo que yo quería, es que yo no tenía tiempo para esto, no tenía tiempo para viajar, para hacer lo que quería, no me idealicé. Entonces, que eso ya no existe en el sacerdocio. Denle ustedes a una vaca pasto, agua, un toro, un prado, y la vaca será inmensamente feliz, porque así son los animales. Su felicidad está por instinto, en lo que viven en el día a día. Pero denle a ustedes un niño o a un hombre todo lo que quiera, lo que pida, lo que desea, y el hombre será inmensamente infeliz. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. A la hora, el momento en que nos estés viendo, bienvenido a este espacio en espíritu y en verdad. Qué alegría que estemos otra vez compartiendo en este tiempo de Dios, este tiempo del Señor. Estamos en el tiempo del Kairos, que es el tiempo de Dios, compartiendo nuevamente en espíritu y en verdad. Y vamos a compartir hoy, por gracia de Dios, con el Padre Pedro Soto, que es un regalo de Dios para nosotros en esta mañana, para nosotros y en el momento en que te esté llegando esta grabación a ti, sea tarde, mañana, en el momento, ese es el momento de Dios para escuchar este mensaje, escuchar esta historia de vida. Padre Pedro, bienvenido. Ujú. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, un saludo para todos los que ven este programa y pues es una alegría poder estar aquí y compartir un poquito, ¿no?, del testimonio de vida. Yo digo, siempre estoy para servir y para servir a Cristo. Bueno, Padre, yo quiero contarle a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Nosotros somos la comunidad Sembradores de la Palabra, somos una comunidad que pertenece a la Renovación Católica Carismática y pues estamos haciendo este ejercicio, dando a conocer historias de vida, historias de fe, Ujú. porque también el testimonio del llamado de Dios en una persona específica también nos muestra ese amor de Dios, ese mover de Dios, ¿verdad, Padre? Ujú. Entonces, pues bienvenido. Bueno, muchas gracias y pues me gustaría iniciar con una pequeña oración y un texto bíblico. Perfecto, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Junto con todos nuestros santos ángeles de la guarda, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Cielo. Amén. El Señor bendiga este momento, este encuentro para la mayor gloria de Dios, la salvación de muchas almas, y bendiga especialmente a todas las personas que necesitan escuchar de este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 18. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no vuelven a ser como niños, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre, cuéntenos un poquito la historia del texto, que siempre le pedimos a nuestros invitados que o abrimos el Ujú. podcast con un texto bíblico que identifique la vida del invitado. Cuéntenos por qué se identifica usted con ese texto. Bueno, inicié con este texto, este pasaje bíblico que es de gran importancia, porque aquí Jesús pues lo deja muy claro, ¿no? Para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Pero a veces este pasaje bíblico es muy mal entendido en que algunas personas comprenden el ser niños como comportarse como un niño pequeño de 7 Así años, de es. 5 años.
Recuerdo una historia graciosa en el seminario que había un chico que lo había interpretado literalmente. Así que él se comportaba como un niño, tenía ademanes de niño, hablaba como un niño chiquito, yo qué lo es aquello. Y pues eso a veces causaba como irritación en los compañeros seminaristas. Pero no se trata de comportarse como un niño, sino de ser una persona abandonada en manos de Dios. Así como un pequeño niño se lanza en brazos de su padre cuando le dice, lánzate, tírate. Y él con toda confianza se lanza porque sabe que su padre lo va a recibir en brazos. Así también es esta infancia espiritual que muchos autores han interpretado como Santa Teresita del Niño Jesús, abandonarse en manos de Dios. Y pues realmente ha sido un pasaje bíblico que siempre me ha tocado a lo largo de la historia, porque en sí la vocación trata de eso, un abandono en manos de Dios, en el que no está la confianza en mis fuerzas, en lo que yo quiera, sino en lo que el Señor quiera de mí. Ok. Padre, me gustaría que para que lo vayamos conociendo Ujú. todos un poco más, nos cuente un poquito primero de su familia, en la familia en donde Dios le permitió nacer, cómo eran sus padres, cómo era esa experiencia de fe de ellos y cómo fue su infancia. Ujú. Bueno, yo digo que pues Dios me ha colmado, yo digo, Dios va formando a las personas a través de los padres, o sea, los padres cumplen un papel muy importante y ellos nos van educando en las virtudes que luego nos Ujú. servirán con certeza a lo largo de la vida. Fundamentales para la vida. Sí, pues vengo de una familia pequeña, papá y mamá y un hermano mayor, solo somos dos. Ujú. Mi hermano mayor es casado y pues yo soy el menor. Ahora mis padres pues se encuentran en casa, ya están solitos porque los dos ya salimos. Pues fue una familia realmente muy bonita. Mis papás son unas personas muy virtuosas, muy trabajadoras, de valores morales muy altos. Claro que como en las familias de esos tiempos, ¿no? Ellos sí tienen fe, ¿no? Y fueron criados en la fe, pero pues no es una fe así tan intensa. Es decir, misa los domingos, los sacramentos, pero ya eso es Hasta suficiente. ahí. Hasta ahí, ¿no? Ya no más, De ir sí. a misa los domingos, yo sí tuve Sí. todos mis sacramentos, pero hasta ahí quedó esa formación. Eh, entonces era una fe como un poco tibia, la verdad. Aunque mis papás sí con valores morales, ¿no? Se les ha tocado, les tocó muy duro. Mamá es la mayor de 7 hermanos y pues ella le tocó trabajar muy duro y salir adelante para ayudar a sus papás también con sus hermanos, y papá también a los 14 años ya trabajaba. Así que son personas que siempre he admirado en toda mi vida y debido a ellos soy lo que soy. Ujú. Y pues a lo largo del camino, ¿no? Yo fui descubriendo esa fe, yo diría así, uno, el Espíritu Santo y Dios, quien fue llamando a profundizar más la fe que ya había recibido en casa, pero pues de una manera un poco superficial. Padre, cuénteme en qué momento o en qué edad más bien Ujú, comienza usted a sentir y cómo comienza usted a sentir ese llamado de Dios. ujú. Bueno, yo diría que inició a los 8 años, cuando yo hice la primera comunión. La verdad sí me cautivó, tenía una catequista muy buena, pero sí me llamó mucho la atención las cosas de la iglesia. eh, el sacerdote era muy alegre, daba muy buen ejemplo, nos acogía con mucha alegría y ahí comenzó como una semilla. Realmente yo sí me sentía como llamado, me pregunté por primera vez, ¿será que podría llegar a ser sacerdote? A los Pero 8 años a los ocho se hizo esa años, pregunta. exacto. Pero lamentablemente, pues a veces uno se deja llevar por las cosas del mundo y había una vecina que comenzó después de la primera comunión. Yo siempre fui una persona muy silenciosa. Ahora sí no, ahora yo creo que hasta hablo por los codos. Pero sí era bastante silencioso. Inclusive recuerdo que una vez en el colegio le dijeron a mi mamá, su hijo es excelente estudiante, disciplina 100, pero habla más la pared que su hijo. Así No, no que, chista nada. exacto. Así que siempre fui muy silencioso. Y una vecina entonces, después de la primera comunión, comenzó por ese silencio y esa disciplina que tenía, comenzó a llamarme de padrecito.
Entonces, ay, hola, padrecito, 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 Sin ser sin sacerdote, ser sin nada. sacerdote. Pero eso me comenzó a incomodar, ¿no? Ujú. ¿Y cuántos Y años tenía ahí, padre? después de 8 años, ¿no? A Eso 8 fue años después de todavía. la primera Ok. comunión. Y a mí eso me comenzó a incomodar, entonces yo le dije, le dije a una tía, no, dígale que no me diga más padrecito, yo ya no quiero ser padre. Y ahí descarté, nació como la inquietud, Sí, pero por esas cosas así, yo digo, superficiales y a veces pequeñas, uno se aleja. como una especie de bullying ahí. Exacto. Ujú. Ok. Y fue avanzando los años y ¿cuándo se concretó esa vocación y cómo se concreta esa vocación? Bueno, entonces yo salí a los 16 años del colegio, comencé a hacer una carrera profesional. Yo soy caleño de la universidad, en la Universidad del Valle. eh, Comencé una tecnología que se llama Tecnología en Suelos y Aguas. Y allí conocí una amiga que se llama Marta Isabel Osorio. Ella pertenecía al movimiento de Radio María, era la coordinadora de Radio María en Cali en ese entonces. Ujú. Y pues de allí ella también entró a estudiar la misma carrera, comenzamos a hablar, hicimos grupos de estudio. Ella pues me sorprendía mucho que era una mujer que hablaba muy bonito de Dios, muy sencilla, muy caritativa. A veces me llamaba mucho la atención de que ella era muy pendiente siempre de los demás. Siempre, oye, si tienes para las copias, si tienes para los pasajes, si tiene, porque mi familia siempre sufrió a veces ciertas carencias. Claro. Entonces ella siempre fue muy atenta, entonces yo siento que fue como el ángel de la guarda que Dios puso en mi camino para comenzarme a guiar en la fe. Me comencé a vincular a Radio María muy despacito, hay un voluntariado que se llama Hormiguitas, y ahí pues poco a poco comencé a vincularme, ayudando en las puntaditas, a coger a veces en los retiros espirituales que hacía Radio María una Ujú. vez por mes. Y de ahí entonces comenzó realmente esa semilla de esa inquietud vocacional en la universidad. Ok. Volvamos un momentico a su infancia cuando está en esos momentos previos a esa primera comunión. ¿Cuál era la imagen que usted tenía de Dios, padre? La imagen de Dios, pues realmente tanto mi familia por parte de mamá y de papá siempre han sido personas muy creyentes. Tal vez no han vivido su fe plenamente como lo exige la iglesia, pero sí el tema de Dios siempre ha estado en casa. Inclusive en mi hogar todavía está la tradición de que usted cada vez que visita a un tío o una abuela pide la bendición. La Ujú. bendición mamita, la bendición tío, la bendición papá. Y hasta el día de hoy eso se conserva en casa. Entonces siempre el tema de Dios, por parte de papá, tengo una abuela que sí es muy católica, practicante. Todavía vive. La abuelita ya falleció Ah. ya hace 3 años y pues ella quiso ser religiosa, pero pues ella vivió en un tiempo en donde las mujeres O sea, no... la vocación estaba en la familia. Exacto. En esos tiempos en que la mujer no escogía su vocación, sino la familia, entonces ella se casó, tuvo 8 hijos, pero siempre pidió a Dios una vocación, o en sus hijos o en sus nietos. Y pues ahí Dios le respondió a través de un nieto. Qué bonito, qué bonito. Padre, todos los seres humanos, pues digamos desde el punto de vista psicológico, se lo hablo, Ujú, todos los seres humanos siempre crecemos con alguna herida, con alguna dificultad a ujú, nivel del corazón. ujú. ¿Qué es esa o cuál es esa herida o ese dolor que de pronto le quedó a usted o con el que ha caminado usted en su vida? Ujú. Bueno, yo diría que pues Dios, la verdad, ha sido muy misericordioso conmigo, porque ahora yo desde el campo de ya siendo sacerdote y escuchando tantas almas en el camino, yo digo, "Oh, Dios mío, realmente me ha amado mucho y con privilegio exagerado". Claro está, uno siempre tiene heriditas y porque cada persona a lo largo de su camino sufre muchas heridas. Hay heridas que vienen de los padres, Ujú. de hermanos, de secciones de amistades, de secciones amorosas, etcétera, ¿no? Pero realmente yo diría, escuchando las otras almas,
Mis heridas no son nada en comparación. Son algo pasajero. Sí, son algo muy pasajero, ¿no? Yo diría heridas tal vez de los temperamentos de papá y mamá, heridas tal vez de decepciones de familia, primos, tíos, pero así yo diría que así grandes, grandes no tengo, ¿no? Yo simplemente tengo a Dios a agradecer porque existen esas heridas en el camino, pero yo digo, como dijo una vez un filósofo, no existen problemas en la vida, existen oportunidades para crecer. Y entonces yo lo veo ahora es como una gracia, todos esos pequeños inconvenientes que tuve a lo largo de la vida, como oportunidades realmente para ser lo que soy ahora, ¿no? Entonces, y soy muy grato a Dios por eso. Yo a veces digo, Dios, me has dado tanto que yo ni lo merezco, ¿no? Pero bueno, intentaré servirte de la mejor manera posible. Quiero hacerle una pregunta sobre la vocación, pero antes me gustaría que nos contara un poquito sobre la comunidad Ujú, en donde el Señor lo colocó, porque ujú, nosotros sabemos que Dios nos tiene a todos un lugar, ¿verdad? Creo que usted va a concordar conmigo en eso. Y Dios le dio un lugar a usted. ¿Cuál es el carisma de su comunidad? bien, bueno, nuestra comunidad nació en el año 1131 en Portugal. Fue la iniciativa de un obispo que se llama Don Telo y él viendo que había una cierta decadencia en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, buscando reformar esa vida, ¿no? A lo que nos pide Jesucristo como sacerdotes, pues decidió formar la Orden de la Santa Cruz con el espíritu de renovar la iglesia, eh, devolviéndose a los principios. De allí él inició esa comunidad con otros 12 compañeros y uno de ellos era su sobrino, que se llama Santi Otonio. Él es el primer santo de Portugal. Entonces fue la iniciativa de Don Telo como fundador, pero como cofundador, que fue el primer prior de nuestra comunidad de Santi Otonio, un santo poco conocido. Pero siendo Don Telo obispo, ¿sí? Correcto. Ujú, Ah, pero muy bonito, qué ujú. bonita la experiencia. Y entonces el carisma de la idea es buscar la renovación de la iglesia. Exacto. Nuestra orden sufrió una renovación en el año 1500, 1950 y nuestro carisma en sí es la adoración y la expiación por los sacerdotes en unión con los santos ángeles. Qué bonito. Eh, Dentro de la orden hay un apostolado que se llama Opus Angelorum, obra de los santos ángeles. Y de ahí pues buscamos, ¿no? Con ayuda de los santos ángeles, renovar el espíritu de la iglesia y pues ofrecernos en expiación, principalmente por los sacerdotes. qué bonito. O sea que es un trabajo muy dando a conocer también un poco la teología de los ángeles, ¿no? La Ujú, experiencia de los ángeles en la iglesia, que es bien interesante, que es muy bonito también que las personas que nos están viendo se puedan informar muy bien, porque con respecto a eso hay mucha desinformación, ¿no? Hay mucha cosa que sale en redes que no tiene que ver nada con realmente lo que son los ángeles y con lo que es la teología de la iglesia con respecto a los ángeles. Eso es muy importante que la gente que se acerca a ese tema, que le da curiosidad, se informe bien y se eduque muy bien en esa área. Pero entonces quiero ir ahora hacia la pregunta ujú. que le quiero hacer y es acerca de sus vocaciones. Eh, ¿Cómo llega usted digamos, a sentir esa vocación y a sentir el deseo de entrar a esa comunidad específicamente? Ujú. Bueno, una vez ya nació la vocación en la universidad, pues yo comencé a buscar una comunidad religiosa. Yo siempre tuve muy claro, o desde muy poco, como siempre me ha gustado leer, pues yo sabía la diferencia entre ser diocesano y ser sacerdote religioso. Entonces yo ya vi, por lo que había leído, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la lectura de los santos, siempre sentí mucho, ¿no? Esa inclinación a la vida religiosa. Entonces comencé a buscar comunidades religiosas, inicié con la comunidad de los franciscanos capuchinos, hice una experiencia con ellos 3 meses, pero pues Dios mostró diversas formas que por ahí no era el camino. De allí pues nuestros padres así hacen misiones en las diversas ciudades, ellos hacen retiros de formación
Y tuve la oportunidad de que una vez que fueron a mi ciudad yo participé y de allí, como En dicen, Cali. ajá, como dicen, fue amor a primera vista, ¿no? Me Ahí se enganchó. enamoró, exacto, la doctrina, la fidelidad a la iglesia, la celebración de la Santa Misa de una manera muy reverente, solemne. Nuestra comunidad conserva todavía el latín Qué en la bonito. misa. No hacemos el rito tridentino, pero sí conservamos el latín en la Santa Misa, de acuerdo a la reforma de Pablo VI. Pero, por ejemplo, el latín se conserva en la oración de consagración, en algunas Sí, partes en de los la misa, momentos de las... el gregoriano Qué bonito. durante El la canto misa. gregoriano. Ujú, Qué bonito. Padre, yo tengo pues por mi experiencia también en mi ujú, carrera, que he estudiado con sacerdotes y todo, y muchas veces escucho en sus testimonios que en su vida hubo mucha resistencia a veces al carisma o a aceptarle ese llamado de Dios, aceptar esa vocación. ujú. ¿En su vida hubo algún momento resistencia a ese llamado de Dios antes de decidirse voy a aceptar al Señor o definitivamente fue amor así de Ujú. una? Sí, yo digo, el Señor, Él va seduciendo a los pocos pasos. Inicialmente, pues sí, me llamaba mucho la atención, la formación. Por ejemplo, en Radio María, con todos estos retiros, yo me di cuenta que ser católico no es solo ir a la misa y rezar un rosario. Ajá, Ser católico es profundizar tu fe. Nadie ama lo que no conoce. exacto, Y cuando yo me di cuenta de que había magisterio, había libros de santos, tradición, y pues siempre he sido buen lector, y ver todo eso, yo decía, pero esto yo no lo encuentro en una secta religiosa. Toda esta claro. información y este conocimiento yo no lo encuentro. Y así, ¿no? Yo empapándome, ¿no? Yo digo que toda alma cuando comienza con Dios se comienza con una sed exorbante, uno no consigue saciarla, uno lee libros, va a un retiro, participa de un encuentro y así, y uno se siente muy feliz, ¿no? Y así también pues comencé mis estudios, pero yo sí comencé solamente conociendo bien la iglesia. Demoré siempre un tiempo porque comencé la tecnología en suelos, luego hice una ingeniería agrónoma y ya en la mitad de la ingeniería agrónoma, entonces ya pasaron unos 4 años en la que pues yo solo conocía la iglesia, pero el tema de la vocación no pasaba por mi cabeza. Y ya en la mitad de la carrera, pues yo me di cuenta, me hice catequista, fui coordinador de infancia misionera en mi parroquia, participaba en los coros de la parroquia, yo toco piano, canto, y pues entonces yo veía que toda mi vida era en las cosas de Dios. O sea, Claro. mi vida completa estaba en la universidad era pensando, bueno, ¿qué se va a cantar en la iglesia? ¿Qué va a dar de catequesis? O sea, mis Usted ya pensamientos. estaba más cogido que... Y usted no se ha dado cuenta, pero ya el Señor lo tenía agarrado. Exacto. Así que yo finalmente, como ya en el sexto semestre de la ingeniería, yo decido, o sea, quería tomar la decisión de terminar e ingresar a una comunidad religiosa. Pero ahí el padre Germán Acosta, director de Radio María, él generalmente hacía un retiro por año a los voluntarios y una vez hizo un retiro y fue preciso en un 13 de mayo. Entonces fue como un mensaje de la Virgen que yo sentí que, yo digo, uno para hablar con la Virgen, con el Señor, uno no necesita una revelación mística, ¿no? No, para nada. Dios a través de sus instrumentos nos habla de una manera directa. Y miren el consejo que me dio este sabio sacerdote, ¿no? Él me dijo, tranquilo, hijo, termine su carrera, porque solo Dios sabe por qué lo permitió. Estás en una universidad pública, ¿no? Imagínate, tú dejar esa universidad es quitarle la oportunidad de estudio a los miles que quedaron por fuera de esa universidad. Entonces, por algo Dios te colocó allí. Termina tu carrera porque a veces las personitas acaban idolatrando el sacerdocio, ¿no? Buscando el sacerdocio como la meta última, cuando la meta última no es el sacerdocio, la meta última es la unión con Dios, Qué bonito eso, amar padre. a Dios, ¿no? Así es. Y yo diría que no solamente la meta del sacerdocio, sino la meta de toda vocación. Correcto. La meta de toda vocación de nosotros como laicos, consagrados al servicio del Señor, no es tanto el servicio como tal, Ujú. sino esa unión con el Señor. Qué bonito consejo, padre. Sí, Y entonces terminó la carrera.
Correcto, yo seguí su consejo y yo dije, fue un martirio, la verdad, porque uno está en la universidad y ya con el corazón en el monasterio, pero yo dije, no, voy a obedecer y voy a terminar mi carrera y a misterios de Dios de que luego esa carrera ayudó mucho a la comunidad en su tiempo cuando estuve en el Brasil. Mi comunidad, el seminario mayor lo tiene en el Brasil. Y pues allá los monasterios son muy grandes, a campo abierto, hay haciendas, campos. Y allá pues colaboré mucho con la agricultura orgánica, que es como mi especialidad en lo que estudié. Y allá pues incentivé mucho los cultivos orgánicos y fue una renda que luego ayudó mucho al monasterio, una Qué entrada más. bonito. Todo está dentro del plan de Dios Correcto. y por algo el Señor lo puso a estudiar. Qué bonito eso, padre. Bueno, padre, quiero hacerle otra pregunta y es, aunque yo veo que usted realmente dudas no, no ha tenido, pero quiero de todas formas preguntarle, ¿en algún momento en el seminario Ujú. tuvo algún momento de crisis de decir, porque yo lo que lo escucho, pues hubo un llamado y también su corazón estaba rendido al Señor, pero en algún momento tuvo de pronto algún momento de crisis? Sí, yo digo que en la vocación, pues una vez pasa por, yo diría no crisis, sino pruebas. Pero Ujú. de las más fuertes que yo sentí fue una en mi noviciado, cuando estaba en el monasterio en el Brasil, pues había tenido un día como difícil, ¿no? Había estado trabajando en la huerta todo el día, sol. Nosotros en nuestra comunidad hay algo que los jueves practicamos y está en nuestra regla, y es acompañar al Señor en el huerto del Getsemaní. Es decir, todos los jueves de cada semana nuestra comunidad de 9 a medianoche hace la vigilia para acompañarlo en el huerto. Son ahí 3 horas de adoración, tanto el jueves como el día viernes, acompañando al Señor en la Sagrada Pasión. Es decir, hoy, a partir de mediodía hasta las 3, nosotros acompañamos al Señor en su pasión. Así que el jueves pues había trabajado todo el día, generalmente antes de uno ir a la vigilia a las 9, nos dan como una horita de descanso. Y pues yo no tuve esa posibilidad porque ya iba para mi cuarto cuando el superior me dice, oye, disculpe, son 5 minutos, ayúdeme a bajar unas cajas de la casa de retiros para aquí al monasterio, ¿no? Resulta que pues traer las cajitas y todo me dio hasta las 9 en punto. Entonces yo estaba rendido, fui allá y recé y estaba ahí luchando con el sueño, el cansancio. Y de ahí entonces vino esa tentación, ¿no? Porque el enemigo, una de las tentaciones muy peligrosas del enemigo y que a veces hay que tener cuidado con esa tentación es el peso del futuro, Sí. ¿no? Entonces vino esa tentación, ¿no? Como esa voz interior diciendo, ¿y tú vas a hacer esto toda tu vida? Todos los jueves vas a hacer esta vigilia, este sacrificio, 3 horas de adoración, trabajar todo el día y luego sacrificarte cada semana, todos los jueves y viernes, ¿no? ¿Tienes la fuerza para ello? Y entonces yo ahí comencé a sentir dudas de mi vocación. Yo digo, yo no la tengo, ¿no? Entonces son 3 horas de adoración que uno tiene. Esa tentación comenzó al inicio, como a las 9. Y ahí por primera vez yo dudé de mi vocación, que yo decía, yo creo que debo irme, debo salir. Y ya en la última hora, entre 11 y 12, que se le conoce como la hora santa, el Getsemaní, no solamente Dios lo ha pedido a nuestra comunidad, sino a muchos santos, Santa Margarita, la Sí, que lo sí, sí. hacía, Santa Faustina y muchos otros San videntes. Francisco, si no estoy mal también. No tengo certeza, pero es posible, sí. Sí. Y así entonces, en esa última hora, realmente ahí recibí la fuerza del Señor, como yo lo veo así, el ángel dando esa fortaleza, como le dio al Señor la fortaleza. Y entonces sentí esa voz como del ángel diciéndome, tú no podrás, pero Cristo en ti Sí sí puede. podrá. Ánimo. Gloria a Dios. Sí. Y Claro. ese es el engaño del demonio, ¿no? Pensar en el peso del futuro, la carga. Ay, me casaré con esta persona, sí soportaré todos sus defectos toda la vida, todo el tiempo. ¿Será que sí podré sostener los pagos y todo y los hijos? Y te pone ese peso del futuro para que tú no confíes en Y Dios. salgas huyendo Exacto, y uno o salga huyendo. abandones lo que el proyecto. Sí, y de allí viene pues el tema de la confianza en Dios. Por eso hacerse como un niño abandonado Sí.
en manos de Dios. Hay una imagen, no sé si la conoces, de San Expedito. San Expedito tiene una imagen en que en su imagen él está aplastando la serpiente y tiene una bandera que dice cras, es decir, mañana en latín, piensa en Ujú. el mañana. Y Expedito lo está esmagando con una lanza que también tiene una bandera y dice odie, piensa en el hoy. Y es exactamente lo que quiere Jesucristo de nosotros. No dejar de pensar en el futuro, pero no con ese pensamiento excesivo de que todo está en mis manos, sino en la Sino confianza en que la Dios confianza que todo es está en quien Dios. cuida y es el único dueño del Amén. futuro. Qué bonito, qué bonito, qué bonita experiencia y qué bonitos sus consejos, padre, su experiencia, porque nos toca en la vida diaria y nos ayuda a reflexionar mucho en las actitudes del día a día, ¿no? Ujú, Qué bonita esa experiencia. Padre, quiero hacerle otra pregunta y es, ¿en qué momento, digamos, usted recibe el sacerdocio de su vida? ¿Cómo está cómo era ese momento? ujú. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, yo llevo como sacerdote, voy a cumplir este año 4 años de sacerdote. Eh, Fue aquí en Bogotá, en la Basílica de Lourdes, y pues realmente es algo que uno, es como si parase el tiempo, la verdad. No, de ser ungidos fue por Monseñor Germán Medina. Ah, Y nuestro obispo en Engativá. correcto, ¿no? En Qué ese bonito, entonces él era auxiliar aquí en en Bogotá. Bogotá. Y pues realmente sí, fue un día muy especial, un día muy anhelado, ¿no? Porque tú te formas, la formación en nuestra comunidad son 10 años de formación, 3 años de vida religiosa, 2 años de filosofía, 4 de teología y un año pastoral. Entonces es mucho tiempo de preparación. O sea, es un tiempo muy anhelado, muy buscado. Hasta alguna vez un matrimonio me hacía una dulce queja que me parece justificada y me decía, padre, ¿no le parece a usted extraño que para ustedes formarse como sacerdotes son 7, 10 años? Y para nosotros matrimonios, el curso matrimonial dura 3 meses, a veces hasta un mes solamente. O a veces un fin de semana y Uf, ya. Y ya les dicen y a veces que la gente va y ni siquiera pone atención de eso. correcto, ¿no? Y yo decía, yo reflexionando decía, tiene toda la razón. Entonces, claro, es un tiempo de preparación muy extenso que no, en nuestra comunidad nos incentiva mucho a la oración, a encontrarse con el Señor para prepararnos para esa misión. Así que fue realmente un día muy alegre para mí y hasta el día de hoy no me lo creo, la verdad. Sí, cada vez que yo celebro misa, yo digo, pero ¿quién soy yo para que tú te dignes a hacerte presente en mis manos? Entonces es un don inmerecido de Dios que soy muy grato a Él y intento corresponderle al Señor con mi servicio. Padre, después de estos 4 años de vida sacerdotal, ¿quién es Dios para usted? Ujú. Dios, bueno, como la teología reflexiona mucho, dice Dios se define en el Antiguo Testamento como yo soy el que yo soy. Ujú. Pero en el Nuevo Testamento Cristo amplía ese concepto diciendo Dios es amor. Y aquí es la grandeza de Él. Ujú. Algo que me llama la atención es que Dios es una familia, la Trinidad es una familia. Y Dios no podría expresarse como un Dios de amor si Él no lo compartiese en una familia que es en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así también ese amor en esta creación, en sus hijos, en la naturaleza, uno ve con cuánto detalle y cuánta perfección Dios lo ha realizado. Por eso ese concepto de la escritura, ¿no? Que Dios es amor, es uno de los mayores que se puede encontrar aquí en el mundo, ¿no? Y ahora algo importante que le aconsejo al pueblo cristiano es que el amor es un don de Dios. Así es. Y el amor no se consigue. Escuchamos muchas veces que el amor es una virtud teologal, pero me parece que a veces eso queda mucho como en la teoría. ¿Qué quiere decir que es una virtud teologal? Pues que el amor de Dios es un don de Dios y no podemos conseguirlo por nuestros Él méritos. lo regala, Él lo da. Sí, es como esa herejía jansenista que entró en el espíritu de la iglesia un buen tiempo, ¿no?
que las almas hacían méritos para ganarse el amor de Dios. Entonces era común en las comunidades religiosas al final del día anotar todos los méritos. Hoy hice tantos actos de penitencia, tantas obras de caridad, tantos rosarios, tanto. Y al final del día la mostraban a Dios diciéndole, oiga, aquí mis méritos para ganar el cielo. Entonces no se trata de nuestra fuerza, ¿no? El amor de Dios es un don y nosotros no creceremos en el amor a Dios si Él no nos da la gracia de crecer en Él. Sí, y San Pablo tal vez el que nos dice que realmente seremos examinados es en el amor, ¿no? Es cuánto amaste. Al final, al atardecer de nuestros días, como dice el Salmo, se nos preguntará es cuánto amaste, Ujú, ¿verdad? correcto. Ese es el examen más serio que se nos va a hacer. Padre, ya usted, digamos, en esta experiencia como sacerdote, cuáles han sido los retos más fuertes como ya ejerciendo su ministerio sacerdotal, como pastor ya Ujú, de un pueblo, como pastor del pueblo de Dios? ujú. Sí, hay algo que yo voy a ser bien sincero y que me cuesta mucho y yo le rezo al Señor todos los días que me dé fuerzas y es la renuncia a uno mismo, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura, si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Así es. Y eso es la vocación sacerdotal, morir todos los días a uno mismo. Porque ya como sacerdote ya no es tu tiempo, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de las almas. Y yo creo que esa es la gran crisis vocacional que se ve hoy en día, que los sacerdotes dejaron de renunciar a sí mismos para buscar su conforto, buscar lo que yo quería, ¿no? Sacerdotes que dicen, no, es que yo nunca fui feliz, es que yo nunca hice lo que yo quería, es que yo no tenía tiempo para esto, no tenía tiempo para viajar, para hacer lo que quería, no me idealicé. Entonces, que eso ya no existe en el sacerdocio. En el sacerdocio renuncias a ti mismo, ¿sí? Y lo donas a Dios. Entonces uno está toda la mañana confesando y llega otra personita, padre, confesión. Son 9 de la noche, padre, confesión. Entonces eso a veces es duro, ¿no? Y si no fuera por la gracia, uno no consigue corresponder a esa vocación. Y yo digo siempre, padre, pues también como psicólogo lo sé, que escuchar a la gente es de lo que más tiempo lleva, ¿no? Lo que más tiempo Mm, gasta. Y a veces se nos dificulta mucho como seres humanos en un mundo tan caótico dedicarle tiempo al otro, ¿no? exacto. Y bueno, lo que usted dice, ¿no? Más el sacerdote sí que debería Ujú. dedicarle tiempo pues a las almas, como usted lo dice, porque creo que ese es el término más bonito con el que se nos puede describir, porque el alma está necesitando ese acompañamiento. Ujú. Hoy día hay mucha necesidad de eso, ¿no, padre? Sí, yo digo, las personas tienen mucha sed de Dios y pues un dilema que estamos enfrentando en nuestros tiempos es la ausencia de Dios en el corazón de las personas y también la falta de reconocimiento. Es como un apelo que también decía Madre Teresa de Calcuta. Las personas hoy en día no son reconocidas, es decir, en una familia a veces llegan los hijos y cada uno en su cuarto, en su celular, en su televisor, y ya no hay como ese contacto, oye, ¿estás bien? ¿Qué hiciste hoy? Ese diálogo, ¿no? Y esa falta de reconocimiento, las personas hoy en día no son escuchadas. Y pues a eso nosotros somos llamados, ¿no? A escuchar, ¿no? A darle el reconocimiento que se merece cada persona porque cada alma le ha costado mucho a Dios, las lágrimas y la sangre del Cordero. Claro. Padre, me gustaría hacerle una pregunta que me parece, lo escucho hablar y quiero aprovechar su sintonía con el Señor y su sabiduría. Y me gustaría que nos diga qué papel juega la Eucaristía, la oración y el acompañamiento espiritual hoy día Ujú. en nuestra experiencia de fe. Bien, hay un autor cisterciense
que escribió un libro, ahora no recuerdo el nombre del autor, pero él decía algo que me tocó mucho y yo creo que es verdad. Decía que eh, el pueblo católico antes de evangelizar debería enseñar la vida íntima con Dios, es decir, la vida de oración, porque lamentablemente las personas han convertido la fe en un activismo. Yo tengo fe porque voy a misa los domingos. Yo tengo fe porque rezo el rosario todos los días. Tengo fe porque me sé la escritura al derecho del revés. Pero eso no es O tener tengo fe porque he ido a tantos congresos o he fe. asistido a tantos seminarios. Eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Y no, o sea, tener fe es tú sentirte amado por un creador, sentir que dialogas con un creador que está vivo, ¿no? Como tú lo mencionas allí en la Eucaristía. Sí. O sea, ahí es el momento que uno tiene que crecer en esa intimidad. A veces le pregunto a señoras, bueno, ¿usted es devota a la Virgen? Sí, yo rezo el rosario todos los días. Yo les digo, no, no se trata solo de rezar el rosario, es importante, claro está, pero dialoga con ella como una madre. Mamá, estoy mal, me cuesta la oración, no puedo criar a mis hijos, se me desencaminaron, ayúdame, tengo pereza de ir a la misa, ayúdame, ¿no? Es ese diálogo interno, ¿no? Esa intimidad con Dios, y la intimidad con Dios solo se consigue con la fidelidad en la oración. Así es. Como dice San Alfonso Ligorio, quien no reza se condena. Entonces, esa intimidad de Dios se consigue con la vida sacramental, es decir, misa frecuente, meditación de la Sagrada Escritura, visitas al Santísimo Sacramento, lectura de un libro espiritual, ¿no? Conocimiento de la doctrina de la Iglesia, porque es que si nosotros no nos formamos bien, entonces va quedando, como les digo, todo en la superficie. Y esa es una falla, padre, sabe que yo personalmente, pues que a Dios gracias yo siento que mi vocación, el llamado que Dios me hizo de amar la palabra y de estudiarla a profundidad y de hacer un posgrado, un pregrado y luego un posgrado y de querer más, digamos que uno empieza a encontrar unas diferencias en el proceso, en el crecimiento, en el caminar. Pero la mayoría de nosotros como católicos no nos formamos y uno encuentra que en otras iglesias la gente sí se forma y entonces nos tocan a la puerta o nos hacen una llamada y nos convencen con cualquier cosa y nosotros somos demasiado fáciles para convencer y nos cambiamos por muy fácil porque, como usted dice, no conocemos la iglesia. ¿Cómo hacer, padre, ya que estamos en esto, cómo hacer o qué decir para que los hermanos se motiven a estudiar, a conocer y no se dejen convencer tan fácilmente y no cambien la riqueza que tenemos nosotros como iglesia por cualquier otra cosa? Ujú. Sí, realmente uno, pues yo digo, es importante uno para crecer en el amor a Dios, crecer en el conocimiento a Él. Como le he mencionado, nadie ama lo que no conoce. Yo le podría decir a una personita, oye, aquí en la esquina hay un mendigo, ¿no? Entonces le puedo decir a usted, René, vaya y le da un abrazo. Ese mendigo lleva 3 años sin bañarse, es drogadito, huele mal. Entonces ve y dale un abrazo. Usted me va a decir, padre, ¿cómo se le ocurre? Yo ni lo conozco, ¿no? Sí, pero si allí afuera estuviera tu madre, ¿no? Y yo le dijera, oye, va y dale un abrazo. Con certeza te lo darías porque sabes todos los esfuerzos que ha hecho tu mamá para criarte, para cuidarte, etcétera. Y es el mismo paso con Dios. Nadie ama lo que no conoce, Así ¿no? es. Y por ejemplo, un consejo que yo hacía a muchos jóvenes que a veces me llevan a la confesión, porque es interesante, las mamás a veces son exigentes con los jóvenes, pero me los llevan obligados, ¿no? Sí. Entonces ahí siéntese, padre, no ya sin confesarse 3 meses, confiéselo, ahí se lo dejo y No, pum, me cierran la no puerta, se ¿no? preocupe que me ha pasado lo mismo. Me llegan al consultorio, me abren la puerta, meten al niño y cierran la puerta y antes, claro, antes le han dicho a uno cosas, pero todo está centrado en el muchacho. Correcto, ¿no? Y entonces él llega ahí sin hablar, entonces yo lo primero que hago es empatizar, ¿no? Oye, ¿estás bien? ¿Y qué estás haciendo? ¿Estudias? Y todo. La mamá piensa que estoy haciendo una super confesión de vida y yo solamente estoy intentando
ver qué es lo que pasa con el muchacho, ¿no? Claro, entrando Y en entonces yo ahí confianza. siempre les digo a ellos muy claramente, mira, papá y mamá te han dado una fe, pero a ti siempre te va a costar esa fe si tú no tienes un encuentro con Cristo. Tienes Sí, la fe, vas a misa, acompañas a papá y mamá, rezas un rosario, pero ¿por qué a ti te cueste, a ellos no? Porque tú no has tenido el encuentro con Dios. Entonces, eso es lo que debes rezar. Ten un encuentro con Dios y para tener un encuentro con Dios hay que conocerlo. Entonces yo les menciono, comiéncense a preguntar todo, no traguen entero. Entonces, bueno, hay que ir a la misa, pero ¿por qué los domingos? Porque hay que utilizar pan y vino. Podría ser, no sé, Coca-Cola y pastel, es más rico, ¿no? Entonces, como que ellos pregunten, ¿no? El padre usa una estola morada, ¿por qué? ¿Por qué usa un hábito negro? ¿Por qué el padre no se casa? Entonces, ellos tienen que conocer esas preguntas del por qué para enamorarse de Dios. Si no lo hacen, siempre van a quedar una fe superficial. Y allí eso hay que decirle al pueblo cristiano, ¿no? Conoce tu fe para enamorarte más del Señor. conoce la fe y conoce la iglesia. Conoce la palabra, enamórate de la palabra, ¿no? Claro que sí. Ujú. Bueno, Padre, ¿qué, qué mensaje darle hoy a las familias de hoy con toda esta crisis de valores y todo esto, como toda esta confusión, que porque estamos en el tiempo Ujú. donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, y Correcto. las familias, yo que donde mayor crisis hay hoy día es en el ámbito de las familias. Ujú. Hay como una tergiversación de valores. Yo lo vivo mucho, digamos, desde mi ámbito como psicólogo. Me consultan mucho en esas cosas y bueno, me gustaría que usted, padre, diera como unas líneas Ujú. desde el punto de vista de iglesia y de fe a Ujú. la familia en ese sentido. Sí, primero comprender que primero es algo espiritual. Como le Ujú. mencionaba inicialmente, la Santísima Trinidad es una familia, es el reflejo de la familia que debemos vivir aquí en la tierra. Pero como el demonio no consigue dividir a la Santísima Trinidad porque es Dios, entonces el demonio intenta destruir el reflejo de la Trinidad aquí en la tierra, que es en las familias. Y por eso ese ataque tan fuerte hoy en este ámbito, ¿no? Del concepto familia, ¿no? Entonces vemos el mundo hoy que familia ya no es un hombre y una mujer, sino hombre y hombre, no es hombre y hombre, tres, cuatro, cinco. Entonces realmente vemos una confusión, ¿no? En el concepto familia hoy en día. Entonces es un ataque espiritual porque el demonio, destruyendo familias y dividiendo, ya le hace daño a Dios en ese campo, ¿no? Y la familia ser consciente de que es un ataque, ¿no? Siempre el demonio significa, Satanás significa el que confunde, el que El que divide. divide, sí. Entonces siempre habrá un ataque espiritual. Cuando no es por el esposo, es por la esposa, sino la familia del esposo, si no es el colegio, si no es el niño rebelde. Siempre habrá muchos flancos de ataque para la familia y se debe preparar para eso. Y el consejo, ¿no? Que se ha dado en muchas ocasiones es familia que reza unida permanece unida. Así es. Y eso es lo que le deben enseñar a los jóvenes hoy en día, a los niños, ¿no? Recemos juntos, ¿sí? Vamos a rezar. Familia no es ir solo a misa los domingos, familia es rezar, meditar la palabra juntos. Intentar de salir de ese espíritu de individualismo que está incentivando este mundo moderno. Si tú le das a un niño un celular con 6 7 años, te lo aseguro, perderás a tu hijo. Ese niño ya no va a socializar más, ya no se va a integrar más en la familia, va a haber una reunión familiar y él va a estar allá en su cuarto con su celular y todo. Entonces, mi consejo para ese ataque de la familia, no le den un celular a un niño de 7 8 años, désenlo cuando ya sea adulto, maduro, 16 18 años, porque destruirán, ¿no? Ese Claro, nexo, ese contacto con la familia, ¿no? sí. También algo que nos incentiva mucho el documento familiar es consorcio, es que dice que los papás sean muy vigilantes y formen asociaciones para cuidar y velar qué es lo que se les está enseñando en las escuelas a sus hijos, Ujú. ¿no? Entonces, si los papás católicos no se reúnen para estar pendientes y dejan, ustedes pueden proteger mucho a sus hijos en casa,
Pero si afuera en el mundo les están enseñando otra falsa doctrina, entonces no adelantarán mucho porque ir contra la corriente del mundo hoy en día es muy difícil, ¿no? Claro. Padre, si usted pudiera pedirle una sola cosa a las personas que están viendo este podcast, después de que vean este podcast, de que Ujú, lo escuchen a usted, ¿qué les pediría? ujú. Bueno, yo me acojo al mensaje de Fátima, ¿no? Entonces, haced penitencia y oración, porque muchas almas se pierden, porque hay pocas almas que recen por ellas. Entonces, penitencia y oración. Esa es la invitación, ¿no?, que nos hace también nuestro Señor Jesucristo en la Escritura. Rezad mucho, rezad sin cesar. Y, y allí es en lo que nosotros debemos entrar porque vemos que el mundo nos está quitando el tiempo de la oración. Es interesante, uno puede ver que las personas pueden quedarse 6 horas en un centro comercial, pero no dedicarle 1 hora, 40 minutos a la Santa Misa, ¿no? Pueden Ujú. dedicarse 6, 7 horas en un gimnasio, el mundo fitness hoy que está siendo muy incentivado, pero no dedicarle 15 minutos a la adoración en el sagrario, ¿no? Entonces vemos que la dedicación del hombre a las cosas del mundo y a las cosas de Dios es un desbalance total, ¿no? Entonces hay que rezar, hay que hacer penitencia y oración. El sentido del hombre son dos, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y siempre que nosotros no vamos caminando en busca fuera de esos dos sentidos, el hombre se pierde en el camino, ¿no? Y de ahí debemos buscar que si hay un sentido de la vida, Dios nos da una meta, una propuesta muy linda, ¿no? Y es ser una familia, ¿no? La familia de la iglesia, ser unidos. Y de ahí esa unidad lamentablemente no se está viendo hoy en día. Sí, se ha dañado la unidad y se han tergiversado muchas cosas, ¿no? Ujú, correcto. Padre, quiero hacerle una última pregunta con un tema que está estamos en el tiempo de la política. Ujú, Eh, y alguien me hacía una pregunta, o me hacía más bien un comentario en estos días y me decía que nosotros deberíamos unirnos en lo político para votar. ujú, ¿Y qué postura tener como creyentes en este mundo político tan convulsionado y de tanto extremo? ujú, Porque yo le cuento ujú, lo que yo le contestaba a los hermanos. Les decía, mire, nosotros primero que todo tenemos que llegar a tener criterios ujú, como creyentes, como católicos, porque uno escucha gente que dice ser católica ujú, diciendo que lo primero que hace es arrasar con todos. Y ujú, yo les decía, uno desde ningún punto de vista, un creyente, un hijo de Dios, puede ir a arrasar con otro, porque está en contra de los principios más básicos de la vida. ujú. Entonces, ayúdeme ahí usted, padre, qué decir, porque sé que en este momento es crucial para mucha gente, para muchos católicos, muchos creyentes, no digo yo una postura, pero sí por lo menos unos líneas para ayudarles a tener unos criterios. Ujú. Bueno, es importante que la historia nos muestra que cuando la iglesia intentó vincularse con la política no fue un buen resultado. Por ejemplo, en el feudalismo sí, la iglesia y Estado eran uno solo, pero también vemos en la historia de la iglesia que hubo mucha corrupción de la iglesia, que se desencaminaron por los intereses económicos. Inclusive la vocación sacerdotal dejó de ser vista como una vocación, sino una profesión. Entonces los duques y la realeza hacían que sus hijos fueran sacerdotes simplemente por el título, pero no por una verdadera vocación. Y por eso se ven algunos escándalos graves, ¿no?, en este campo, ¿no? Pero, ¿qué puedo decir, no? La política puede hacer gran bien a las almas, ¿no? Entonces no debemos ser indiferentes.
También no podemos caer en esa indiferencia de decir, no, ya la iglesia y Estado están separados, pero entonces no, yo rezo y que Dios cuide. Entonces no, eso es caer como en una indiferencia peligrosa, Ujú. porque a través de la política se puede hacer Mucho bien. gran bien a la iglesia, ¿no? A través de la política tú puedes ayudar muchas almas que reciban educación, que se formen, que solventen sus familias. Entonces realmente es algo que también debería ser interés nuestro, ¿no? Claro. Y yo diría sí, ojalá hubiera un movimiento que sería Partido Católico, ¿no? Sería genial, ¿no? Sí. Para que defendiera los valores de la iglesia. Y a esa línea nosotros debemos ver para la elección del futuro candidato uno que defienda la moral cristiana, que eso es lo que ya no se vive. Hay muchas doctrinas, ¿no? Que dicen destruyan la moral y conquistaremos el corazón del hombre. Y vemos que estas doctrinas que se quieren imponer, ¿no? Ujú. En algunos países van en esa línea, ¿no? Primero destruyendo la moral de la iglesia, permitiendo todos, sí, sean libres, vivan esto, aquello, su sexualidad, sean lo que sean, animal, perro, gato, usted puede ser lo que quiera, ¿no? Entonces, al destruir la moral, la persona ya, el gobierno domina a la persona, ¿no? Entonces ahí eso es lo que debemos buscar, un candidato que defienda la moral de la iglesia, que es esencial para que una persona pueda ser feliz, ¿no? Sí, denle todo lo que quieran. Algo que me llama la atención es, miren, nosotros no somos animales. Denle ustedes a una vaca pasto, agua, un toro, un prado, y la vaca será inmensamente feliz, porque así son los animales. Su felicidad está en por instinto, en lo que viven en el día a día. Pero denle a ustedes un niño o a un hombre todo lo que quiera, lo que pida, lo que desea, y el hombre será inmensamente infeliz, ¿no? Porque es que nuestra felicidad no está solamente aquí en el mundo material. Nuestra felicidad por esa dignidad que tenemos de ser a imagen y semejanza de Dios va más allá, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que defender, ¿no? Un político que defienda realmente la doctrina, la moral de la iglesia, porque ¿qué es lo que busca la iglesia? La felicidad del hombre, y la felicidad del hombre solo se consigue cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Padre, se me olvida, casi se me pasa. Estaba aquí, ya estamos a puertas de terminar. Que nos cuente un poquito acerca de los ángeles, Mm. porque ustedes son expertos en ángeles y hemos hablado de todo, pero me gustaría como ir terminando. Cuéntenos Ujú, un poquito de esa área que también es ujú. pues desconocida para mucha gente. Bueno, entonces hablar de los ángeles es hasta un tema de la teología, angeología, es un Sí, tema muy extenso. ¿Qué les puedo decir? Para resumir un poco, voy a hablarles solo del ángel de la guarda, ¿no? sí, Entonces, para Dios es tan valiosa un alma que desde el inicio de su concepción ha designado un ángel para protegerlo durante toda su vida. El ángel de la guarda comienza a actuar más eficazmente en el momento del bautismo, porque como todos saben, en el bautismo se recibe la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, y de allí la acción del ángel es más eficaz. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo escucho la voz de mi ángel? ¿El ángel me puede hablar? Y realmente a través de la historia y de la doctrina de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, que es considerado el doctor Angelicus, él menciona mucho, dedica un capítulo completo a los ángeles en la Suma Teológica, y él dice ahí muy claramente que el ángel de la guarda siempre ha estado contigo y te habla a través de la voz de la conciencia. conciencia. Es esa voz que nosotros no conseguimos explicar, que nos dice que algo está mal. Tú puedes estar haciendo un pecado, estar haciendo un acto malo, pero siempre en tu conciencia algo te va a gritar, no, cuidado, eso no está bien, no lo hagas. Hace poco hicieron un estudio psicológico a unos psicópatas en Estados Unidos que habían matado muchas personas y les preguntaron eso, ¿ustedes sabían que lo que estaban haciendo está mal? Y uno de ellos respondió esto que me llamó mucho la atención. Siempre escuché una voz que me decía, eso está mal, no lo hagas, pero yo no la quise escuchar. Fuerte. Y así también es el regalo que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Por qué no escuchamos la voz del ángel? Porque pues
nuestra conciencia está tan llena de tanto ruido, tanta distracción, que nosotros ya no queremos escuchar la voz del ángel a través de la conciencia. Y por eso la importancia, ¿no?, de lo que mencionaba, esa vida íntima, la oración, la meditación de la escritura, porque eso nos abre los ojos al campo espiritual y hacia la voz del santo ángel de la guarda. Una pregunta que hacen algunas personas es que, bueno, padre, así como recibimos un ángel de la guarda, recibimos un ángel también del demonio, así como lo recibimos de Dios, el demonio nos da un ángel de la guarda. Hay un programa en mi tiempo, tal vez usted lo escuchó, que aquí en Colombia se llamaba Tentaciones. Sí, Y era una familia que tenía sí, el sí, ángel sí. de la guarda y el demonio. Y el ángel del demonio. Y así entonces muchos han quedado con ese concepto de que hay un demonio también escuchándonos al lado. Entonces ya les quito, ¿no?, ese mito que existe. ¿Por qué no? El demonio no nos da un ángel de la guarda porque el demonio no tiene una virtud que sí tienen los ángeles y es la virtud de la paciencia. Amén. Tú puedes pecar y cometer muchos actos, el ángel se aleja porque él no puede quedarse en ese momento porque si no contemplaría el pecado, él se aleja pero luego regresa y te incentiva, no, confiésete, arrepiéntete, pide perdón. Ahora el demonio no, él seduce, ve que cayó la tentación, entonces se aparta, seduce otras almas, vuelve con más fuerza, ¿no? Y así, pero él no es capaz de esperar. Si uno rechaza la tentación, él no se queda esperando, va y tienta otras almas y insiste después en otro momento, ¿no? Entonces tenemos solamente el ángel de la guarda. El ángel de la guarda. Muy bien, Padre. Pero tenemos también, digamos, bíblicamente, San Miguel, San Rafael Ujú. y San Gabriel. Bueno, la Sagrada Escritura nos habla de 9 coros angélicos. Ujú. Entonces los mencionan como serafines, tronos, dominaciones, potestades, querubines, principados, virtudes, arcángeles y ángeles de la guarda. Entonces son 9 coros angélicos. Eh, Nombres propios de esos 9 coros angélicos, solo conocemos el nombre de 3 arcángeles que los mencionaste: San Miguel, San Gabriel y San Rafael, con los cuales solamente deben ser invocados ellos, ¿no? A veces personas asignan nombres propios, o a veces personas me dicen, no, padre, es que el Señor me reveló el nombre de mi ángel, ¿sí? Una Bendita tú. vez una señora me dijo una vez eso y yo le dije, bueno, ¿y cuál es el nombre? No, él se llama Killer. Entonces Upa. yo decía, ¿usted sabe qué significa killer en inglés, no? Asesino, matar, ¿no? Entonces, ¿realmente será tu ángel de la guarda? Entonces yo digo que por algún motivo en los misterios de los designios de Dios, él vio que no era necesario Claro. conocer el nombre del ángel de la guarda. Si fuese necesario, lo hubiera hecho en la revelación Sí, pública. claro. Pero Claro. él dijo, no, para su salvación solo confórmense que tienen un ángel de la guarda. Y ¿Sí? listo. Y listo, No es eso es necesario más. eso es lo que necesitan para su salvación. Y hay Así es. gente que se preocupa, ¿no? Esa angeología de la nueva era que es muy peligrosa, ¿no? Sí, sí, Que es sí. buscando el nombre de ángeles, que la vela del ángel, que el color de la ropa del ángel, que el cuarzo del ángel. Entonces, a mí me parece interesante que mucho ojo, pueblo católico, porque esa espiritualidad de la angeología de la nueva era materializa a los ángeles. Sí, claro. Y los ángeles no necesitan una piedra, no necesitan una vela, una Nada. ropa, nada para llevar tu oración a Dios. Solo necesitan tu amor, ¿no? Así Entonces, es. todo eso que materialice, ¿no?, el mundo de los ángeles es nueva era y hay que tener mucho cuidado al respecto. Bueno, Padre, de verdad que muchas gracias Ujú. por compartir este tiempo, por compartir su conocimiento, su sabiduría, la gracia de Dios con nosotros. Me gustaría que nos compartiera dónde está su comunidad, dónde la gente que de pronto quiera visitarlos, dónde los puede visitar, los que quieran acompañarlos, donarles, dónde lo pueden hacer. Bueno, nosotros nos encontramos en el barrio Nicolás de Federman. Nos encontrarán en el mapa o por el GPS como Obra de los Santos Ángeles. Así aparece nuestro nombre, que es Ok, el apostolado, que nosotros sí, somos más conocidos por el apostolado que por la comunidad ok, religiosa. Somos la Orden de la Santa Cruz y dentro de la orden está el apostolado que se llama Opus Angelorum, Obra de los Santos Ángeles. Y de allí pues nosotros ofrecemos misas,
todos los días a las 7 de la mañana y al mediodía, posibilidad de confesiones todas las mañanas, de lunes a domingo. Entonces ahí nos pueden visitar en nuestra casa. En el apostolado también incentivamos algo que se llama la consagración al ángel de la guarda. ¿Dónde tienen el apostolado, padre? ¿Ahí mismo? Ahí mismo. Ahí mismo tienen apostolado. Tenemos un canal en YouTube que se llama Obra de los Santos Ángeles Col de Colombia. Y ahí pues publicamos nuestras misas, ofrecemos algunos cursos de formación que están ahí publicados en las redes. Y pues ahí también se le hace la invitación a la consagración al ángel de la guarda. ¿Podemos repetir el canal para que la gente... Obra de los Santos Ángeles Col. Ok, Obra de los Santos Ángeles Col. Bueno, pues muchas gracias al Padre Pedro Solano. Que Dios lo bendiga muchísimo, Padre. Me gustaría que termináramos con una pequeña oración y con su bendición, por favor. Sí. Muy bien, ya que nuestro apostolado es a los ángeles, pues terminemos con la oración al ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por la invocación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, del Castísimo Corazón de San José, y de todos sus santos ángeles de la guarda, el Señor los guarde, proteja y bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado esta conversación, este encuentro de en espíritu y en verdad, hoy con el Padre Pedro de la comunidad Santa Cruz. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes en espíritu y en verdad, con una nueva historia, con un momento de oración, de gracia, de compartir la vida, porque a través de nuestra vida también glorificamos al Señor. Dios les bendiga.